¿Te has parado alguna vez a pensar en lo que ocurrió entre la muerte de Jesús y su resurrección el sábado santo? La jornada de silencio entre el Gólgota y la aurora del domingo esconde uno de los misterios más profundos del cristianismo. Un día que no está vacío sino lleno de propósito eterno. Mientras su cuerpo yacía en la tumba, su alma se hundió en el abismo. No es un descanso, es una misión sagrada. Para romper las cadenas de los justos que esperan en las tinieblas, para vencer el poder de la muerte y abrir el camino. Lo que realmente ocurrió en aquel advenimiento nos lo cuentan la Biblia y las tradiciones más antiguas. Prepárate para explorar una historia que casi nadie cuenta porque podría cambiar por completo la forma en que entiendes la redención. Quédate hasta el final porque lo que ocurrió en el silencio del Sábado Santo es el grito más poderoso jamás escuchado en el mundo. Silencio invisible sobre la tierra, tensión latente del sol como si avergonzado se precipitara tras las colinas de Jerusalén. La naturaleza misma parece sentir el peso de lo ocurrido justo un día antes de que la ciudad se conmocionara por la ejecución pública de un hombre cuya vida había roto todos los estereotipos. Ahora un silencio inusual cubría la ciudad. No solo la ausencia de ruido, sino también una presión invisible, una piedra pesada que oprimía el corazón oprimido. El espíritu común del pueblo israelí hoy es el sábado. Sabbat, el día sagrado de descanso. Pero nunca ha habido un sabbat como este. Los mercados que habitualmente están llenos de gente incluso en el tranquilo sabbat están desiertos. Las calles están vacías, las puertas están cerradas. En el templo el murmullo constante de la vida religiosa se había evaporado. Los sacerdotes caminaban con pasos mesurados, sus rostros como máscaras inexpresivas, pero por dentro una feroz inquietud quemaba sus velos. El espeso velo del templo que separaba el lugar más sagrado del resto del mundo se rasgaba de arriba abajo sin ninguna explicación humana. El corazón mismo del judaísmo quedó expuesto a una señal sagrada, una terrible coincidencia de miedo y negación susurrada en los salones del Sanedrín. No son, solo respondía a las preguntas candentes del momento en la tranquilidad de una casa cercana, donde José de Arimatea depositó el cuerpo de Jesús, envuelto apresuradamente en lino empapado en una mezcla amarga de mirra y algas, en un sepulcro recién excavado en una roca viva. Una gran y pesada piedra sellaba la entrada y frente a ella los soldados romanos estaban vigilantes como si temieran que se pudiera encontrar el cuerpo de un predicador itinerante. De alguna manera, nadie pudo escapar, ni romanos ni. Los judíos comprendían plenamente la profundidad de ese temor oculto. Nadie podía imaginar lo que estaba sucediendo en ese preciso momento más allá del velo visible. Porque mientras la tierra permanecía en un estado de reposo lleno de incertidumbre y temor en la dimensión invisible del reino espiritual, algo de proporciones cósmicas estaba ocurriendo. El verdadero drama no estaba en la tumba sellada, sino en las profundidades donde descendía el alma de Cristo. El descenso al reino de los muertos. El alma de Jesús no estaba ahí. La palabra griega aparece mucho en el Nuevo Testamento. Este lugar se llama Hades. No os imaginéis un infierno de fuego y azufre como a menudo se lo describe, sino pensad en un vasto reino subterráneo, una especie de sala de espera dividida en un lado un lugar de tortura, donde el arrepentimiento y la ausencia de Dios destruirá a los que han vivido en rebelión. Por el otro lado, un lugar de consuelo llamado el seno de Abraham, refugio para las almas de los justos que murieron en la fe esperando la promesa. Y en medio de los dos lados está el abismo. No hay manera de pasar por allí para entrar al abismo del infierno. Esta idea, no del todo nueva, apareció al hombre hace siglos, cuando el rey David, impulsado por una intuición profética, cantó en el Salmo capítulo 16, versículo 10, porque no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro reveló que David no estaba hablando de sí mismo, sino del Mesías venidero. Si el Mesías no permaneció en el Seol, porque fue allí y se convirtió la llave cuando estaba en Jerusalén. Las mujeres estaban preparando especies, porque la ley del sábado les prohibía acercarse al sepulcro, mientras los apóstoles, asustados y confundidos, se escondieron tras puertas cerradas. Mientras Pilato trataba de limpiar su conciencia en la tranquilidad del palacio, los fariseos se aseguraban de que los rumores de la resurrección no tuvieran oportunidad de propagarse. Jesús cruzó conscientemente el umbral entre la vida y la muerte, entre el tiempo y la eternidad. Su cuerpo yacía inmóvil, pero su mente estaba llena de propósitos. Los dioses vieron su muerte no como un final, sino como una puerta hacia una derrota clara.
En la cruz estaba el preludio de una conquista inimaginable. Lo que puede parecer una pausa triste es en realidad el comienzo de una revolución espiritual que sacudirá los cimientos del universo. Lo que los hombres llaman el fin es solo el preludio de un final glorioso. La marcha solemne y resuelta del Salvador a través del umbral de los siglos para enfrentarse a la muerte y al desafío. Su poder, su santa y pura presencia era como un relámpago en la oscuridad eterna del infierno. Desgarrando la oscuridad, los antiguos ecos de ese lugar comenzaron a vibrar. De una nueva manera, los habitantes del reino silencioso, las almas que habían vivido allí desde tiempos inmemoriales, sintieron una perturbación, un cambio radical en la atmósfera espiritual. Los muertos esperan aferrarse a las promesas de Dios a pesar de. Nunca he visto su aplicación en la vida. Aquellos que nunca han oído el nombre de Jesús pero tienen fe en Él, han reconocido una cosa: el alma honorable de Adán, el primer hombre; Abel, el primer mártir; Enoc, el hombre que caminó con Dios; Abraham, el padre de la fe; Moisés, el legislador de todos los profetas y el hombre justo de la antigua alianza. Todos sintieron una inquietud divina. El santo del que hablaban sus Biblias, cuyo rostro anhelaban ver, había llegado, pero no todas las almas del infierno lo sintieron. Ahora, ante una presencia inmaculada, una luz que ninguna oscuridad, ninguna circunstancia podría apagar, Jesús, Espíritu lleno de vida, avanza no como un fantasma errante, sino como la palabra eterna, la palabra creadora revestida de autoridad divina. El abismo aún no ha dado la bienvenida a nuevos visitantes. Aceptó obedientemente a su juez y Señor, y con su llegada comenzó el acto más misterioso y poderoso de todo el plan de redención. La sagrada declaración de victoria en el mismo territorio del enemigo derrotado. Mientras tanto, en la tierra, nadie entiende. No se movieron ningunas tumbas. El mundo sigue inmerso en la ilusión de que todo terminó con la muerte en la cruz, pero en el fondo, donde recién comienza a brillar la luz de la esperanza, el Hijo de Dios ha caminado con pasos firmes, abriendo misterios guardados ocultos desde antes de la creación del mundo, encontrándose con el justo en el seno de Abraham. El miedo a la muerte ha perseguido a la humanidad desde el principio. No solo el dolor físico, sino también el misterio incomprensible. ¿Hacia dónde vamos? Las culturas tejen mitos y respuestas, pero las escrituras. Los judíos hablaban constantemente del Seol, un lugar de oscuridad, de silencio expectante, y como hemos visto, Jesús descendió a ese reino, un reino que con el tiempo, y sobre todo tras el contacto con el mundo griego, empezó a entenderse como un lugar de separación similar al Hades griego, pero con una atmósfera más oscura, una espera sin respuestas claras. ¿Quién alabará al Señor en el Seol? David gritó: la muerte no te alabará, gimió Ezequías. Un lugar de silencio, pero Jesús mismo nos da la clave más clara en la impactante parábola del hombre. Imaginemos la escena con Abraham, el amigo del padre de la fe, mirando al cielo esperando la promesa junto a él. Isaac, el hijo milagroso. Jacob luchó con el ángel y recibió el nombre Israel. Allí estaba José, el soñador que fue vendido por sus hermanos, salvó a su pueblo. Moisés, el gran libertador que habló con Dios cara a cara pero murió antes de entrar a la tierra prometida. David, el rey según el corazón de Dios, cuyos himnos son ecos proféticos. El Mesías Isaías vio su gloria y habló de él. Noé, el predicador de justicia. Rafael Moab. Job, quien en su agonía declaró: yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará del polvo. Todos estaban allí, y en medio de ellos vino Jesús, no como un hombre más que espera, no como el cumplimiento viviente de todas sus esperanzas, sino como la palabra eterna que daba el sentido último a cada vida. Él no vino para quedarse con ellos mientras esperaban, sino para anunciarles con su autoridad. Los cielos que esperan han pasado por el gran abismo que separa las dos regiones del infierno temblando, no porque alguien lo vaya a cruzar, sino por la autoridad sobre ambos lados. Aquel que es el juez de vivos y muertos ha llegado a su divina presencia, penetrando las barreras del tiempo y del espacio. El Espíritu trae a los justos muertos la verdad absoluta de que el Salvador venció. Ya no es una sombra profética. Él desciende a lo más profundo, no vaciándolo sino llenándolo con autoridad divina. Y cada paso que da en ese reino invisible rompe cadenas espirituales. Desde hace siglos los justos han estado separados de la plena presencia de Dios. La atmósfera en el corazón de Abraham, aunque siempre serena, ahora vibraba con la realización de una expectativa milenaria.
Ahora que comprendieron que Él tenía el poder infinito de abrir las puertas del cielo que ellos nunca podrían atravesar por sí solos, un sentimiento indescriptible llenó el lugar más allá de la alegría. Es la plenitud que es la respuesta a siglos de fe, a todas las profecías, a todos los símbolos del tabernáculo, a todos los sacrificios sobre el altar, a todas las palabras inspiradas. Todo converge en la fe de milenios. Ahora tenía un rostro, una voz, una mirada, y Jesús no pronunció un discurso innecesariamente largo. Sus palabras fueron sencillas y directas, llenas de poder celestial. He venido para llevarte conmigo. El reino de mi Padre se ha abierto. El camino ha sido preparado, el velo del templo se ha rasgado y el velo que los separaba de Dios ha terminado. La espera ha terminado, los jefes no lloran. Sus corazones ardían con el fuego sagrado de la adoración silenciosa y profunda. La gloria no está en el lugar, sino en la persona que está entre ellos. Mientras esto sucede al otro lado del abismo, los malditos observaban impotentes, sintiendo el cambio radical, aunque no podían participar en él. Refulgencia inundó el corazón de Abraham, sin tocar su oscuridad, pero revelándoles con dolorosa claridad la verdad que habían rechazado en la vida. El Mesías es el verdadero Salvador. La redención es posible y su propia oportunidad está perdida para siempre. Entonces Jesús extendió su mano espiritual hacia los que pronto llevarían en sus cuerpos las marcas de los clavos y con serena autoridad comenzó a llamarlos uno a uno. Los justos del antiguo pacto a ponerse de pie ya no eran sombras de expectativa, eran héroes. Rápidamente se dispusieron a seguir a su pastor y mientras la tierra aún estaba inmersa en la clara quietud del sábado. En lo profundo del mundo invisible, una procesión divina, la primera de su tipo, comenzó a gestarse porque el Hijo de Dios vino no solo a proclamar su victoria personal, sino también liberar a los cautivos de la esperanza, que lo esperaban desde hacía incontables generaciones. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido y lo encontró incluso en lo peor de las cosas. Los rincones oscuros del mundo denuncian almas encarceladas. En la oscuridad, donde los ecos del pasado resuenan en silencio, habla una voz que no pertenece aquí. No era el lamento de un alma perdida, ni el susurro de un hombre justo esperando. Fue una declaración que sacudió los cimientos de la eternidad caída. Jesús, el Hijo del Dios vivo. Ahora, no solo entre los justos redimidos, sino también ante los demás cautivos, se presentó como el testigo fiel y verdadero. Demostró que su presencia era un sermón brutal, pero aún así dijo esta declaración. Sin embargo, no está dirigido a los justos que estaban con él y comprendieron su misión, ni es un llamado al arrepentimiento para los perdidos en un lugar de sufrimiento donde el momento decisivo ya pasó. No es el anuncio solemne, casi juicioso, dirigido a un grupo específico que el apóstol Pedro dirigió a los espíritus encarcelados, sino que Pedro lo entrega como una advertencia constante de las consecuencias de la rebelión contra. Fueron testigos de algo mucho más allá de la visión de cualquier profeta. Fueron testigos de algo que ni siquiera los ángeles en el cielo pudieron comprender plenamente. Dios mismo se hizo hombre, murió y ahora logró la victoria absoluta incluso en las tierras más oscuras del mundo. Jesús no dijo esto para convencernos, sino como un acto de justicia cósmica. Cada palabra es una declaración legal ante el tribunal eterno. El infierno escuchó con horror, el cielo escuchó con reverencia y la tierra le escuchó. La tierra aún duerme, ajena al drama que se desarrolla bajo sus pies. Mientras los soldados roncan junto al sepulcro y los sacerdotes descansan después del ritual del sábado, el mundo espiritual arde con la feroz intensidad de este enfrentamiento final. La predicación de Cristo a las almas encarceladas no fue un intento de conversión, sino una declaración de acontecimientos ya consumados. Todo está hecho. La cruz no fue un trágico accidente, sino una brillante estrategia de Dios. El derramamiento de sangre no es un símbolo de fracaso, sino la llave todopoderosa que abre el reino de Dios a todos los hijos de la promesa. No hay negociación ni posibilidad de apelación, solo un veredicto final que los presos mentales deben escuchar. Resonando en su oscuridad, yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Fe. Y con esa estruendosa declaración no solo fue sellado para siempre el destino de los rebeldes cautivos, sino que se cumplió el siguiente acto glorioso de redención, porque después de declarar su victoria en el abismo
Historia humana y cósmica. Mientras el mundo creía que todo había terminado en fracaso y silencio en la dimensión invisible, se desarrollaba la mayor batalla espiritual jamás registrada. Jesús es el Cordero y el León que descendió al abismo para despojar a los reinos y a las potestades de su poder de saqueo, para declarar su victoria irrevocable sobre los justos y los rebeldes, para liberar a los cautivos de la esperanza que habían esperado durante siglos, para enfrentar y silenciar al enemigo en su propia tierra, y para preparar el camino para su gloriosa resurrección. La tumba no pudo retenerlo, la muerte no pudo vencerlo, y por su obra terminada. Durante esos 3 días, la crucifixión y la resurrección, la vida eterna era ahora una posibilidad real, un regalo dado gratuitamente a todos los que ponen su fe. Si esta historia ha resonado en tu corazón, si te ha ayudado a comprender un poco más sobre la profundidad insondable de lo que Jesús hizo por ti y por mí más allá de la cruz visible, te invito a dar el siguiente paso de suscribirte a este canal para que nunca te pierdas nada. Extraña futuras revelaciones y estudios profundos de la palabra de Dios. Activa la campanita de notificaciones, déjame tu comentario abajo qué parte de esta historia del Sábado Santo te sorprendió o impactó más. Me encantaría leer, hablar y lo más importante, compartir este vídeo con amigos, familiares y cualquier persona que esté buscando respuestas. La gente necesita conocer la verdad completa sobre el poder salvador de Jesús, una verdad a menudo oculta en el silencio de las Escrituras. Gracias desde el fondo de mi corazón por me acompañó hasta el final de esta historia. Que Dios te bendiga y nunca olvides esta verdad fundamental, que incluso en los momentos de silencio más obvios de tu vida, el silencio de Dios nunca significa que Él esté ausente o inactivo. Él siempre está trabajando.